Hola amigos, qué alegría encontrarnos de nuevo en este espacio de Inverso Podcast, donde juntos podemos hablar de la palabra de Dios. En este nuevo trimestre ya llevamos 6 lecciones hablando del libro de Levíticos, ¿no, Jonathan? Un personaje Claro que que sí. ustedes ya conocen. Jonathan, ¿cierto? No es nuevo. Nada novedoso acá. Entonces, Levítico, impresionante este libro, ¿no? Todo lo que Con hemos unas aprendido. enseñanzas, pastor, que uno dice, qué belleza, qué Ahora belleza. sí dan ganas de leerlo. Claro. Antes lo teníamos como por allá, ¿cierto? Todo aislado, pero Sí, no, la ahorita está falta más de claro. estudio, Ujú. ¿sabes? Quizás por eso hubo tanta revelación para nuestro tiempo, porque nuestra falta de estudio no nos permitía ver las cosas de la manera clara y se Sí, necesitó la más Biblia lo dice, desmenuzado. mi pueblo se perdió por falta de Sí, conocimiento, pero Levítico lastimosamente, impresionante sí. cómo habla de Jesús, cómo prefigura a Jesús, cómo las palabras de Jesús tornan sentido con muchas cosas que él dijo a su pueblo y demás. Ujú. Esta semana vamos a hablar de la restitución. Nos vamos a centrar, jóvenes, en Levítico capítulo 5. Sobre todo es este capítulo 5 y algunos versículos del capítulo 6. Ujú. Es importante entender eh, lo que concierne a pedir perdón y a disculpar. ¿Qué es, digamos, algo que te han hecho a ti? No nos cuentes qué, pero ¿se te ha sido fácil perdonar? Pues uno aparentemente podría decir, sí, yo perdono, pero queda la espinita. Queda ahí como O sea, no se perdonó. no perdoné. ¿Qué es Ahí es más la cuestión. difícil, perdonar o pedir perdón? ¿A ti qué te parece? Yo creo que eso no es una norma, ¿no? Yo creo que No, no, varía de de cada la quien. situación, Y sí, de y de cada las quien, personas. Ujú. no todos, pero para algunos es más Es, fácil perdonar, para otros es más difícil o es más fácil pedir perdón. Varía de las personas, pero ¿tú qué no piensas? sé, yo creo que para mí es más fácil pedir perdón, porque a veces el carácter uno lo tiene que pulir mucho. Sí, Sí. y perdonar genuinamente requiere una transformación del carácter impresionante. Cualquier ejercicio que sea, ya sea de pedir perdón o perdonar, es bueno para uno, ¿cierto? Sí, creo que Cualquiera. modula bastante el carácter. Eso es lo que nosotros tenemos que pensar siempre que nos arrinconamos a ese tipo de situaciones, más que todo. Y de eso nos está hablando la lección de esta semana. Exactamente. Más que una disculpa. O sea, Dios nos presenta aquí a través de Inverso, de Levítico capítulo 5, que más que presentar una disculpa a Dios por las cosas que hemos hecho mal, por los pecados que hemos Requiere cometido, algo más. requiere algo más. Y Ujú. es reparar el daño que hemos causado, Ocasiona. ¿cierto? En el Levítico 5, vamos a leer el versículo, yo creo que me parece importante leerlo Está perfecto. porque para entender el contexto, dice, si uno de ustedes peca involuntariamente al contaminar la propiedad sagrada del Señor, debe llevar al Señor una ofrenda por la culpa. La ofrenda puede ser un carnero sin defecto de su propio rebaño o puede comprar uno del mismo valor con plata calculada según el peso del ciclo del santuario. Es decir, estamos hablando de la ofrenda de la culpa. Que se da por qué. ¿Por qué las personas en ese momento, el pueblo de Israel, tenía que presentar una ofrenda a la culpa? Porque conscientemente habían pecado contra lo que Dios había instituido. Habían transgredido la ley, pero particularmente acá Dios ya como que el protocolo ya lo demarca. Él dice, ya no tengo opciones, ya no nos da opciones Dios. Él nos dice, tal cual como su merced lo acaba de leer, necesito esto en específico. Un Y cuando carnero, nosotros, exacto, no más. no ni una paloma, ni Como flor de antes veíamos trigo, que habían, ni un becerro, exacto, no, era algo que o la harina en específico. vez de sí, Era nada. algo específico, la ofrenda por la culpa. Y eso, precisamente, no es la calidad del pecado, porque para Dios los pecados no Todos tienen, son lo mismo. exacto, no la calidad del pecado, sino la voluntad mía de transgredir la ley. Era por eso que se instituyó tan claro, porque nosotros estamos siendo conscientes de lo que estamos realizando. Así es, Entonces, yo estoy queriendo desobedecer a Dios. Mi así es. voluntad está ahí. Eso es lo que Dios no podía perdonar tan fácilmente. Y es por eso que la ofrenda de la culpa nos arrincona no solamente pedir perdón, porque eso no es lo que Dios quiere. En la ofrenda, en este tipo de ofrenda especialmente, lo que Dios desea es, claramente, asuma su responsabilidad, pida perdón, pero hay un carácter especial. Y lo encontramos en esa ofrenda muy particularmente. Restituya. Restituir, Ujú. reparar el daño que Sí, se señor. causó. Así que nosotros nos damos cuenta que la ofrenda a la culpa la instituyó Dios para que las personas entiendan que todo tiene una consecuencia. Y Así sabes, es. muchas veces los pecados que se cometían o que cometemos hoy
a veces son involuntarios, pero cuando se llega a conciencia de que hubo un error, entonces tratar de remediarlo. En ese Así es. momento el pueblo israel sabía, ok, mentí, robé, hice daño a alguien, mi ofrenda la culpa. Pero también nos presenta allí el versículo, y es que, y la lección nos habla sobre todo de que el sacrificio o esta ofrenda de la culpa también era dada porque las personas o el pueblo de Israel violaban las cosas sagradas de Dios. ¿Qué es violar las cosas sagradas de Dios? No devolvían los diezmos y las ofrendas, o lo que era santo y sagrado lo contaminaban. Ellos, al entender que quizás no habían hecho lo correcto, que habían contaminado algo de algún servicio o cualquier asunto que se Ujú. presenta, que ellos sabían que estaba mal en el asunto religioso, entonces tenían que ofrecer una ofrenda de la culpa. Así es. Si mentían, si robaban, si asesinaban, ofrenda de la culpa, ¿cierto? Porque Había una necesitaban, condición. sí, necesitaban algo más que reconocerlo, ¿no? Porque nosotros Exacto. podríamos decir, pues utilicen los otros tipos, hay 4 tipos de ofrendas diferentes. ¿A alguno de esos le debe servir? Acá particularmente necesitaban reconocerlo y decirle, sí, sí, usted ya me delimitó el camino y yo mismo, puede ser Fallé. inconscientemente o conscientemente, pero se está a la víspera, o sea, se entiende que te apartaste, Así es. ¿sí? Entonces, como el pastor lo decía, es cuando contaminamos esos emblemas de Dios, es que nosotros tenemos que ser más responsables. Porque si nosotros no conocemos los emblemas, no los podemos manchar. Si nosotros conocemos el emblema, es cuando nuestra voluntad está en el error. Entonces, eso es lo que Dios quiere, que tú reconozcas tu error, que todos reconozcamos nuestro error, y con base en reconocerlo, lo reparemos. Así es. ¿Sí? Y entonces se presenta que había alguien que debía morir. ¿Era qué? Un carnero. Inocente, es que esa O es la alguien y particularidad. también sin ningún defecto. Ujú. O sea, nos damos cuenta que esta ofrenda de la culpa también hacia quién nos dirige. Jesús. Hacia Jesús, Ujú. hacia el Cordero inmolado. Y al sacrificio más grande que hubo en esta Así tierra. es, uno ya entiende por qué Juan el Bautista decía, este es el Cordero de De Dios, Dios sí, que señor. quita el pecado del Ujú. mundo, ¿cierto? Entonces, una vez más, otra ofrenda que prefigura o nos encamina a Jesús, que es el carnero sin ningún defecto. También nos habla de quién iba a matar a ese carnero, que era el sumo sacerdote. También representa a Jesús. Todo esto nos lleva directamente a Jesús, quien es nuestra ofrenda por la culpa. O sea, hoy, ¿cómo le hacemos entender a los jóvenes? Ya no tenemos que sacrificar ningún Ujú. carnero. ¿Cómo hoy, Jonathan, podemos presentar una ofrenda de culpa? Considero que remediando lo que hago, pero reconociéndolo para con Dios. Así Ya lo es. habíamos dialogado, nosotros ya no tenemos que llevar el cordero al santuario. Ajá. Sí, porque ya la figura únicamente es simbólica. Es conmemorativa del escenario que el pueblo de Israel tuvo que vivir en su desobediencia. Pero pues hoy ahorita yo no voy y compro un cordero y lo sacrifico y ya le puedo decir a Dios, bueno, estoy limpio porque, bueno, ¿y dónde está el sacerdote para que haga toda la liturgia? Ya no hacemos eso. Pero lo que sí nos invita a Dios es, con mi crucifixión, con mi muerte, Jesús nos dice, yo ya pagué por eso. Entonces, genuinamente yo puedo acceder a ese perdón, yo puedo acceder a que se me limpie esa culpa cuando yo accedo a esa gracia que Él nos dio al sacrificar su vida por cada uno de nosotros. Porque Él Así sabía el es. error que iba a cometer Total. Jonathan. Ajá. Entonces, al saber lo que iba a cometer, Él me está diciendo, yo sé que usted se equivocó, pero así como el pueblo de Israel tuvo la oportunidad para limpiar su pecado, usted también la tiene. A Solamente- través de mí, únicamente a través de Él. Jesús. Porque ya es el símbolo más grande que tenemos nosotros. Así que podemos ver 3 pasos que son Sí, señor. importantes para la restitución de daños o para hoy, en este momento, en este tiempo, en el siglo XXI, podemos hacer una ofrenda a la culpa. La primera Así es la Confesar. el confesar. Confesar. Iba a Sí. decir la palabra de otra forma, Ok. pero sí, confesar, Ujú. ¿cierto? Ahora, no es que yo confeso los pecados que tiene mi iglesia, los pecados que es tiene mi que eso es pastor, muy los particular. pecados que tiene la nación. No, el confesar es sobre mí Propio, mismo, lo es que mío. yo he hecho, lo que personalmente he causado daño, intencionalmente o no, y mirar la manera de cómo puedo remediar las cosas, que ese es el siguiente punto, pero es importante confesar. Cuando yo confieso, acepto. Y no Cuando, generalizar la confesión. así es, no Así generalizar, tal cual. es personal. Tal cual. Ujú. Cuando yo confieso, no solo acepto, sino que entiendo que cometí un error y que ese error debo buscar la manera de remediarlo, ya sea con Dios o con los hombres. Porque si nosotros nos ponemos a pensar desde el origen de todo, el hombre se acostumbró a culpar a un tercero.
Sí. Veámoslo en Adán y Eva. No, es que la serpiente. ¿Qué le dijo Adán a Dios? No, es que la Fue mujer que Eva. usted me dio, Las mujeres la son mujer que usted me... terribles. Entonces imagínate. ¿Ah? No, las mujeres no. Pero no es eso. Entonces lo que uno está diciendo es, asuma lo que usted está haciendo. Asuma Así es. sus consecuencias Porque la culpa no era de Eva, Exacto. de las La mujeres culpa, que son hermosas. exactamente. Es de nosotros La mismos, o sea, culpa de es cada mía. quien, Porque yo personalmente. decido. Mi libre albedrío no es compartido. No es que lo que elija el pastor nos va a afectar a todos porque la decisión del pastor es colectiva. No. El pastor decide por el pastor. Yo decido por mí. Y es por eso que esa ofrenda en particular requiere esa confesión mía de decir, sí, Dios, ¿Y hacia yo me quién? equivoqué. Exacto. Ujú. Solo a Dios. Esa Exacto. confesión es directamente a Dios. Nadie debe saberla. Porque más adelante ya vamos a ver Va a haber otra etapa. cuando nos Ujú. involucremos con las partes que hemos Sí, afectado. señor. Entonces, lo primero es confesar Confesar. personalmente lo que he Personalmente. hecho mal y a Ujú. Dios, solo a Dios esta confesión. El segundo paso, ¿cuál es? Restituir. Restituir. ¿Qué quiere decir esto? Subsanar lo que he hecho. Si yo sé que hay consecuencias, por ejemplo, lo hablábamos con la cuestión del Reparar diezmo. lo que hemos dañado. Si nosotros hemos cometido algo que requiere reparación, asuma la consecuencia, ya reconocí que me equivoqué, pero la equivocación tiene unas consecuencias. Tengo que asumir esa consecuencia y tengo que repararla, porque no puedo decir, sí, Dios, discúlpame que yo Y ya. hice sentir mal a esa persona. Perdón. Y la persona se sintió mal toda la vida porque usted nunca se acercó y hizo algo para que dejara de sentirse mal. O puede tomar la decisión de ir elaborando un suicidio por unas palabras que uno dijo. Exactamente. Entonces hay que buscar la manera de restituir, de reparar. En este caso, cuando el pueblo de Israel, digamos, no era consecuente con sus diezmos y ofrendas, cuando entendían que no habían devolvido la parte que les correspondía, entonces no solo tenían que devolver lo que faltaba, sino también un 20% Una más. sanción adicional. Pero digamos que para que se pueda entender bien esta sanción, no la dice la iglesia, o sea, hoy es diferente en el sentido de que yo sé que le debo diezmos y ofrendas al Señor, lo Ujú. mínimo es devolver lo que le debo a Porque Dios. no es mío. Y lo demás lo que nazca. Sí. Exacto, porque no es nuestro. Y aparte es una bendición que Dios nos dio. Y de lo mismo que Él me bendice, pues yo le retribuyo porque si Él ya me bendijo, pues es que esto le pertenece a Así es. Dios. Y si le hacemos daño a alguna persona, entonces vamos a la persona Igual. y Ujú. tratamos de, mira, discúlpame porque he cometido este error, no quería hacer esto y lo otro. O sea, restituir o reparar. ¿Cuál es el tercer punto? Ofrecer un sacrificio, que Sacrificio. esta es como la conclusión más interesante. ¿Qué significa ofrecer un sacrificio? Nosotros mediante la confesión y la restitución, nosotros demostramos que estamos verdaderamente arrepentidos. Debo pensar que nosotros ofrecemos sacrificio cuando nuestra conducta cambia. Nosotros ofrecemos sacrificio cuando por lo que yo he confesado y por lo que yo he restituido, he asumido toda la responsabilidad que me correspondía. Ofrezco sacrificio cuando dejo de tratar a las personas como antes las trataba, cuando las ofendía. Ofrezco sacrificio cuando mi conducta genuinamente cambia con respecto a mi confesión y a mi restitución. De lo contrario, no, porque ahorita, como veníamos diciendo, pues yo no le digo a su merced cuánto vale un cordero y venga, yo compro. Ya no podemos hacer eso. Porque no lo comemos. Exacto. Pero dice Pablo, ¿cuál es la ofrenda que Dios más desea? Yo mismo. Nuestro corazón. Yo mismo. Entonces, ¿cómo ofrezco ese sacrificio? Cambiando. El sacrificio genuino es cambiar. Porque cuando ya reconocí mi culpa, cuando ya restablecí los daños, ¿qué me hace falta? Pues cambiar, porque es que acá no se trata de que el que peca y reza empata. Entonces vuelvo a hacer lo mismo, si sustraje los diezmos, bueno, los repongo, vuelvo a pagar la sanción y así sucesivamente. Eso no le agrada a Dios. Por eso es que esta ofrenda de la culpa tiene algo particular y es esa finalización del ofrecimiento del sacrificio, que ese ofrecer sacrificio es yo darme. Porque Dios lo que espera es eso. Sí. A Dios no le sirve el 20% más. Pero y sabes también que encierra más esto, es que ese ofrecer sacrificio es que como le hemos confesado a Dios, como tú le decías, hemos tratado de reparar lo que hemos dañado, entonces el ofrecimiento del sacrificio es Jesús, quien nos restaura, quien nos perdona, quien entiende y sabe lo que hemos hecho y que aunque van a haber cicatrices o consecuencias por las cosas que hemos cometido, pero Dios cuando venga por segunda vez todo esto lo va a restaurar. Así es. Ese sacrificio supremo es Jesús.
tú y yo podemos presentarnos a Él, pero posiblemente podemos volver a fallar. Pero cuando ofrecemos el sacrificio que es Jesús, vamos a sentir paz y sobre todo nos vamos a sentir perdonados. Yo creo que no hay nada mejor Uy, sí. que podamos experimentar en la vida que sentirnos perdonados por Dios. Y esa fue una experiencia que le pasó a un amigo de la Biblia, Uy, un personaje ¿cierto? particular, un personaje grandote. Grandote en espíritu. Grandote en Saqueo. espíritu. Saqueo nos cuenta la historia de una persona que se sentía culpable quizás por lo que había hecho, que trataba de reparar el daño de alguna forma y esa culpa, porque es que a veces nosotros creemos que la culpa es mala, pero si dirigimos la Sí, culpa de buena manera, la culpa puede resultar positiva, que fue en el caso de de Saqueo. Saqueo. La culpa resultó muy positiva para él al punto de que le permitió como que no estar quieto, sino moverse, buscar. Tengo Jesús que viene, hacer algo, no me tengo que siento conocer bien. a Jesús, Ujú. tengo que hablar con Jesús. Y Saqueo es el mejor ejemplo de restitución Así es. y que la salvación se complementa con la restitución. Dios te salva, pero antes de salvarte te convierte, te restituye, te quita o te saca del pozo en el que estás y te pone donde debes estar para darte la salvación. Y en Saqueo tenemos los 3 eventos de los que veníamos hablando. Así Confesó, es. sí. Soy recaudador de impuestos y la verdad le cobro más de lo que le tengo que cobrar. Restituyó porque le dice a Dios, es que sí, a Yo creo Jesús. que él se quedó sin nada, ¿sabes? La Biblia no Porque nos la da el sal- relato bíblico, Sí. pero el relato bíblico, perdón, no nos dice exactamente si quedó con algo o no, pero el acto de dar, devolver todo y más de lo que había, yo creo que a él lo dejó Por- en un estado, por Porque lo dice, menos si en de, algo he robado a alguien, lo voy a devolver 4 veces eso. imagínate, y él Fueron- robó, y mucho. porque y era mucho. un recolector de impuestos. Entonces, el hombre, podemos decir que las cosas materiales las soltó, porque él sabía que lo trascendental estaba en esa mesa sentado a su lado. Y qué Y maravilla. escogió por Jesús. Así es. Y qué maravilla que Jesús le pueda decir, hoy la salvación ha llegado a tu casa. O sea, yo creo que no hay palabras más reconfortantes para una persona que ha estado en pecado, que ha tratado de reconocer su falta, que trata de arreglar su vida, que trata de dedicarse a Dios y que Jesús mismo se acerque y le diga, hoy la salvación, Jonathan, porque eso de que conocemos la historia de Saqueo, pero si nosotros no individualizamos y no nos apropiamos de esas promesas, hay que pensar, Jonathan, hoy he venido a tu casa porque en tu casa va a haber salvación. Tremendo, ¿no? Eso es, Yo creo que eso a uno le es llena el las palabras corazón. que todos quisiéramos Todos quisiéramos escuchar. Jonathan, ¿qué enseñanza quieres hoy transmitir a los jóvenes que nos están escuchando y viendo, que creas que es la más importante que ellos ponen? A lo que nosotros nos tiene que arrinconar la culpa no es acabar hoyos más profundos en donde no sintamos la presencia de Dios. La culpa nos tiene que arrinconar es a un escenario en donde podamos reconocer lo que hemos hecho. Porque el sentir culpa, de hecho, es bueno, pastor lo decía, y es porque todavía estamos sintiendo la punzada del Espíritu Santo. Cuando dejemos de sentirla, es que nos tenemos que preocupar. Cuando hagamos las cosas y no sintamos ese remordimiento de haber ofendido, de haber robado, de haber sustraído, de haber pecado, cuando cometamos eso y no sintamos esa punzada de algo estoy haciendo mal, ahí me tengo que preocupar. Mientras que usted haga las cosas, mientras que todos hagamos las cosas y sintamos ese remordimiento en nuestro corazón, estamos bien, porque el Espíritu Santo nos tiene que hacer sentir eso para que sea el recordatorio nuestro, sea el límite para que nos digan, aquí es el límite y aquí es donde usted tiene que acceder a Dios. Porque nada de lo que usted haga va a poder repararlo. Confiéselo, restitúyalo y ofrézcase a usted mismo en sacrificio. Así es. Jonathan y queridos jóvenes, cuando nosotros observamos a través de Levíticos que Jesús es la ofrenda perfecta, realmente podemos entender que hay esperanza. Hoy tú puedes escoger por la ofrenda que Jesús hizo por ti. Jesús te da la oportunidad de tener paz, de tener tranquilidad, de ser limpio totalmente si tú aceptas lo que Él ya hizo por ti. Entiende que los daños que ha causado tienes que buscar la manera de repararlos. Hazlo. Dios no te va a dejar solo. Hay consecuencias que tendrás que pasar, pero Dios también estará en esas consecuencias. Bueno, Jonathan, gracias. Pastor, como siempre. Y nos vemos dentro de 8 días. Claro que sí, aquí estaremos. Con toda. Con toda. Inverso, ¿listo? Gracias, jóvenes, por estar con nosotros. Dios los bendiga y un fuerte abrazo.